Le arrebataron su niñez, lo secuestraron y lo convirtieron en un conejillo de indias, incrustando en su cuerpo las células de cientos de monstruos hasta que su propia humanidad se desvaneció. Lo forjaron como un arma sin voluntad, un escudo perfecto para protegerlos, y cuando finalmente lo rompieron, física y mentalmente, hicieron lo impensable, lo desecharon como basura en el reino demoníaco, abandonándolo para que muriera solo. Pero no murió. Ahora, con su conciencia por fin recuperada, el recuerdo de cada atrocidad volvió a él. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que su hogar ya no estaba con los humanos que lo torturaron, sino con las criaturas de este nuevo mundo. El arma perfecta de la humanidad ha despertado y ha decidido volverse en su contra. Yo soy Nira y esto es el viaje de curación de un cazador de rango S con monstruos. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias a los miembros del canal por su increíble apoyo. A José Osnal, a Ariana Paza, a Eduardo, a Rit Friends y a KFS. También me gustaría decirles que últimamente no me he sentido con muchas fuerzas para crear contenido, pero al ver sus comentarios se me quita. En serio, muchas gracias. Y bueno, ya sin más, espero que les guste el video. Un día, sin previo aviso, una grita de energía carmesí y negra rasgó el cielo. De ella surgió la destrucción. Un portal se abrió, conectando nuestro mundo con otro que más tarde sería conocido como el Reino de los Demonios. De este reino emergieron monstruos feroces y crueles que descendieron sobre las ciudades, sembrando el caos y la muerte. Bestias de pesadilla, desde insectos gigantes y criaturas reptilianas hasta horrores con tentáculos, arrasaron con todo a su paso, dejando un rastro de ruinas y vidas perdidas. En medio de la desesperación, la humanidad encontró una nueva esperanza. Ciertos individuos elegidos despertaron un poder latente, manifestando mana y obteniendo habilidades especiales, nacieron los cazadores. Gracias a ellos, la humanidad finalmente pudo contraatacar, enfrentando a las bestias con sus propias fuerzas sobrenaturales. Con el paso del tiempo, las ciudades fueron reconstruidas y, aunque muchos problemas persistían, una parte de la población pudo volver a disfrutar de una vida normal. Sin embargo, la amenaza de los monstruos que surgían incesantemente de los portales continuaba. Para detener este flujo constante de destrucción, la cantidad de cazadores que despertaban de forma natural era simplemente insuficiente. Así, la humanidad recurrió a una solución drástica: la creación de vida artificial, el cazador quimera. Estos seres no nacían, se fabricaban. Los materiales experimentales incluían los cuerpos de los reclusos en el corredor de la muerte, animales, minerales extraídos del interior de los portales y, lo más importante, células de monstruos. Los esfuerzos de la humanidad por sobrevivir dieron como resultado la producción en masa de estos cazadores quimeras. Esta fue aclamada como una combinación ideal entre las comunidades científicas y de cazadores, una alianza que redujo drásticamente las tasas de mortalidad de los cazadores y salvó innumerables vidas. Décadas más tarde, en una noche estrellada, las luces de un laboratorio ilegal de investigación de quimeras brillaban en la oscuridad. Un investigador se preparaba para hacer una última revisión antes de irse a casa. Se dirigió al almacenamiento de quimeras de alto grado B-18. Dentro, junto a su colega, iluminó con una linterna una celda oscura. Expresó su preocupación por el estado del espécimen, el número 17, notando que su brazo parecía estar pudriéndose. Su compañero, asustado, le pidió que no se acercara. El investigador principal, sin embargo, le restó importancia, diciéndole a su asustado colega que no se preocupe, que no había peligro, y aseguró que el cerebro del sujeto estaba dañado, por lo que no se movería sin órdenes. A pesar de la tranquilidad, el colega se hallaba nervioso. El investigador principal se acercó a la celda para observar más de cerca, señalando que el brazo derecho del número 17 estaba completamente destrozado, probablemente como un efecto secundario de los experimentos. Se preguntó por qué su compañero le tenía tanto a un ser que apenas podía ver. Al final, decidió que lo mejor era pasar de largo, ya que a ese ritmo, el espécimen será descartado de todos modos. Acordaron que el número 17 ya era inútil. Más tarde, en la oficina del director del laboratorio, los dos investigadores le informaron sobre el estado del sujeto. El director escuchó que su cuerpo estaba demasiado dañado y que cualquier otro ya habría muerto.
Cuando preguntó cuánto tiempo más le quedaba, la respuesta fue sombría: 1 mes como máximo. Su compañero estuvo de acuerdo con la evaluación y el director tomó una decisión. Ordenó que desplegaran al número 17 en la próxima operación de bloqueo de portales. Su función sería proteger la retaguardia mientras los cazadores se retiraban. Y luego dio la orden final y cruel: no debían introducir un comando de retorno para él. La escena cambia a un pasaje desolado y rocoso en el reino de los demonios. Monstruos voladores con fauces llenas de dientes se lanzaban en picado. Su objetivo era el solitario cazador quimera, el número 17, que ya había sido desplegado allí. Edicere fue bombardeado y atacado sin piedad, su cuerpo recibiendo un castigo brutal. Sin embargo, en un instante, desató un poder devastador. Una ráfaga de energía eléctrica azul surgió de su cuerpo, aniquilando a todos los monstruos en un solo y masivo ataque. A lo lejos, 3 cazadores humanos observaban la escena. Uno de ellos comentó, asombrado, cómo la quimera había aniquilado a tantos monstruos de un solo golpe, reconociendo el poder esperado de un cazador quimera de clase S. Por otro lado, con un tono de preocupación, señaló que no había señales de que el portal se cerrara, y ya era el tercer día. El líder del grupo le dijo que no se preocupara demasiado. Mientras tuvieran a esa quimera de clase S, podrían resistir indefinidamente y que mientras tanto, solo debían lidiar con los rezagados que lograban pasar. De repente, una alerta confirmó que la señal del portal rojo había desaparecido. Había llegado el momento. El líder dio la orden de retirada, instando a todos a salir por el portal. Mientras corrían, una de las cazadoras preguntó si no iban a llevarse a la quimera con ellos. El líder respondió con frialdad que la orden era dejarlo, ya que su vida útil había terminado de todos modos. La cazadora se lamentó, preguntando si no era un recurso muy caro como para desecharlo así. Admitió que se sentía un poco mal por él, reconociendo que si no fuera por su ayuda, el daño habría sido inmenso. Su compañero la reprendió, preguntándole por qué se preocupaba innecesariamente. Le recordó que esas cosas eran prácticamente inorgánicas, monstruos que solo seguían las órdenes de su amo. Abandonado y solo, el número 17 continuó su misión: asegurar la retaguardia de los cazadores. Luchó contra las oleadas de monstruos, su cuerpo sufriendo un daño terrible. Finalmente cumplió su objetivo. La ruta de retirada estaba asegurada, completa, pero para él no había retorno. Su cuerpo, cubierto de un líquido verde corrosivo, comenzó a disolverse. Con sus últimas fuerzas intentó ejecutar el comando de regresar, pero al recordar las palabras de su amo sobre no regresar, no le quedó más remedio que resignarse. Sí, la misión del cazador quimera número 17 llegó a su fin. Los resultados fueron registrados: 0 muertes de cazadores y un total de 1823 monstruos subyugados. En su momento de muerte, mientras su cuerpo se deshacía, un pasado no registrado emergió vagamente en la mente del número 17. Recordó que una vez fue un humano completo, secuestrado a la simple edad de 9 años. A partir de esa memoria, un panorama de su vida pasada pasó ante sus ojos. Desafortunadamente, el cerebro dañado del número 17 no podía comprender qué significaban esas escenas, pero tranquilamente observó su vida pasada. Hace 79 años atrás, fue abandonado en el orfanato del Distrito 13. 30 años atrás, fue reprendido por golpear a su amigo con una piedra y finalmente fue expulsado. Ya no podían quedarse con él. Solo en la nieve, fue encontrado por unos hombres que lo vieron como un nuevo sujeto experimental. Fue llevado a un laboratorio y atado a una camilla, donde los científicos le asignaron un nuevo nombre, número 17. Le inyectaron células de larva de gusano de seda de clase S+. Para su sorpresa, el experimento no mostró efectos secundarios. Apareció una habilidad especial, pero su forma humana y su ego se mantuvieron. Los científicos, intrigados por su constitución única, decidieron seguir implantando varias cosas hasta que hubiera una reacción. 64 años atrás, ya como un joven cazador, salvaba a una madre y su hija de un ataque de monstruos. La madre le agradeció profundamente y su compañero se disculpó con él por ser una carga a pesar de que él es tan solo un niño. 59 años atrás, después de otra batalla, se detuvo, confundido, preguntándose por qué estaba allí y qué acababa de hacer. Un científico se acercó a él, preguntándole si su memoria estaba algo confusa.
Se rió con regocijo, celebrando que los efectos secundarios finalmente habían comenzado. 59 años atrás, un informe detallaba los resultados de implantar más de 500 tipos de células de monstruos durante 15 años. Su rango de cazador era, como mínimo, S, prácticamente inconmensurable. Se había convertido en el mayor éxito del laboratorio. 20 años atrás lo trataban como un animal, dándole de comer carne cruda mientras la gente lo observaba con asco y miedo. Y hace apenas 3 días, la energía salvaje de su interior se descontrolaba una vez más. Su mente fragmentada solo podía procesar una cosa: todas las misiones completas. De vuelta en el presente, su cuerpo se disolvió por completo, dejando solo un fragmento de hueso en el suelo agrietado. Pero entonces, de sus restos, un solo hueso de su columna vertebral comenzó a emitir una luz intensa. Con una explosión de energía, un nuevo cuerpo comenzó a formarse a partir de ese único hueso, reconstruyéndose de la nada. Un mensaje final apareció. Con un total de 527 tipos de células de monstruos implantadas, el cazador quimera número 17 experimentó un renacimiento. Con una expresión de pura incredulidad, una pregunta resonó en su mente: ¿soy humano de nuevo ahora? En el horizonte, el sol brillaba a través de la apertura que una vez fue el portal. Mientras el sol cesaba sobre el desolado paisaje, el joven renacido se miraba las manos, preguntándose si ahora era humano de nuevo. Sin embargo, al reflexionar, se dio cuenta de que no podía considerarse completamente humano, ya que las habilidades de las células de monstruos seguían presentes en su cuerpo. Al flexionar la mano, unas garras afiladas brotaron de sus dedos, una clara prueba de su naturaleza híbrida. En cualquier caso, parecía que había pasado bastante tiempo, y dado que el laboratorio no había venido a recuperarlo, llegó a una conclusión inevitable: había sido descartado. El número de experimentos que había estado grabado en su muñeco durante toda su vida también había desaparecido. Una oleada de alivio lo recorrió mientras se preguntaba si esto significaba que ya no tendría que tener nada que ver con el laboratorio. Su mente comenzó a procesar cómo su cuerpo había podido lograr tal hazaña. Debía ser gracias a la habilidad de un monstruo de tipo inmortal. Recordó los datos del laboratorio. Criaturas como el fénix, el tardígrado o la medusa inmortal poseían la capacidad de revivir hasta 3 veces si su núcleo no era destruido. Sin embargo, le habían dicho que las células humanas y las inmortales no podían fusionarse. Se preguntó si realmente importaba cómo había sucedido. Lo cierto era que su cuerpo se había recuperado hasta alcanzar su máxima condición. Quizás porque todos los efectos secundarios del experimento habían sido eliminados, su estado era óptimo. Desde que comenzaron los efectos secundarios, su cabeza siempre se había sentido como si estuviera cubierta por una espesa niebla, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba clara. Todos los hechizos que le habían grabado para evitar que escapara o se rebelara también había desaparecido. Si su vida como el número 17 había terminado, ¿podría ahora vivir una vida como un ser humano? Un vago recuerdo de su pasado olvidado vino a su mente. El hombre del orfanato le había dicho una vez que tenía una naturaleza un tanto salvaje, casi psicópata, y le aconsejó que intentara vivir ayudando conscientemente a la gente. Le había sugerido un nombre con ese propósito: Cheon-do-woon, que significaba ayudar a 1000 personas. De vuelta en el presente, Cheon-do-woon soltó una risa amarga. Le pareció una tontería. Se preguntó cómo un huérfano de los suburbios podía ayudar a otros. Le parecía algo sin sentido. Con un pasado detrás y un futuro incierto por delante, se preguntó qué debería hacer ahora. ¿Venganza? La idea cruzó su mente, pero la venganza necesitaba un objetivo presente, y honestamente sentía que su deseo de venganza ya no ardía con la misma intensidad que antes. Había pasado demasiado tiempo. Además, no había forma de volver al mundo humano en ese momento. Supuso que, si vivía lo suficiente, algún día se encontraría con ellos, y decidió que pensaría en eso cuando llegara el momento. Por ahora, había tomado una decisión: intentaría vivir un poco como un humano. Este simple pensamiento trajo consigo una necesidad inmediata y básica: ropa. Se dio cuenta de que ni siquiera recordaba la última vez que había llevado algo puesto. Así comenzó su primera tarea en esta nueva vida. Se adentró en un bosque frondoso, buscando materiales para hacerse algo de ropa. Pronto se topó con el cadáver de una gran criatura parecida a un pájaro. Se preguntó si habrá sido una disputa territorial. Al inspeccionar el cuerpo, notó que no tenía heridas graves, lo que le llevó a deducir que debía haber muerto por envenenamiento. La suerte parecía estar de su lado. Justo cuando necesitaba cuero, se encontraba con esto. El brazo de Cheon-do-woon se transformó, creando una cuchilla afilada.
Pensó que necesitaría una hoja para que el trabajo fuera más fácil. Recordando lo que había aprendido en el laboratorio, ideó un plan. Primero, cortar el vientre en línea recta. Luego, hacer incisiones en las extremidades. Decidió intentarlo. Sin embargo, en cuanto la cuchilla tocó la piel del monstruo, una densa aura venenosa brotó del cadáver y lo envolvió. Pero para su sorpresa, no sintió nada. El veneno no le afectaba. No obstante, el olor era terrible y supo que tendría que lavar la piel. Una vez que terminó de desollar a la criatura, sostuvo la piel. Satisfecho con su trabajo, no estaba mal para un primer intento. Llevó la piel a un arroyo cercano para lavarla, pero al sumergirla, notó que era increíblemente rígida. A pesar de que parecía suave, se dio cuenta de que era piel de monstruo, aunque no es como si fuera una placa de metal. Y en momentos como este, recordó una técnica. Comenzó a golpear la piel repetidamente con los puños, un proceso similar al curtido. Tras una ráfaga de golpes, la piel finalmente se ablandó. Con la piel ya tratada, se confeccionó una túnica sencilla. Se la probó, ajustándola con un trozo de enredadera como un cinturón, y descubrió que le quedaba perfectamente. Sin embargo, notó que el veneno de la criatura no se había drenado por completo. De repente, el cadáver desollado del monstruo pájaro estalló en llamas despierto, completamente consciente. Cheon-do-bun se quedó perplejo. Estaba seguro de que tenía rigor mortis. El pequeño monstruo, ahora vivo, parecía entender lo que decía. Comprendió entonces que esta criatura también debía ser de tipo inmortal. Reflexionó que, si hubiera sido como antes, lo habría matado sin dudarlo, porque era un cazador. Pero ahora, el oponente estaba debilitado y no representaba una amenaza. No había necesidad de matarlo. Con una sonrisa se dirigió a la criatura, diciéndole que ambos tenían suerte, ya que era su segunda vida. Le propuso que vivieran bien y, si el destino lo permitía, se volverían a encontrar. Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó. Ahora que la ropa estaba solucionada, necesitaba una casa. Encontró una cueva que parecía prometedora, pero al entrar, un 100 pies gigantes y monstruoso se erguió del suelo con un chillido ensordecedor. Cheon-do-bun, imperturbable, simplemente se preguntó en voz alta si el lugar era demasiado oscuro. Sin mediar más palabras, desató un ataque de energía que desintegró a la criatura y continuó su camino rechazando el lugar. Su búsqueda de un lugar lo llevó por todo el reino de los demonios. Rechazó unas montañas nevadas donde sería difícil encontrar comida. Descartó un bosque lleno de hongos de olor nauseabundo. Una cueva demasiado húmeda y una región volcánica demasiado calurosa también fueron rechazadas. Finalmente, encontró el lugar perfecto, un acantilado con unas cascadas y un paisaje impresionante. Nunca pensó que llegaría a encontrar hermoso el reino de los demonios. Decidió explorar un poco más. El agua de la cascada era cristalina y estaba llena de peces de aspecto feroz pero delicioso. La idea de atrapar a uno y asarlo le hizo pensar en acampar. Con una fuente de alimento natural, flores silvestres y aire puro, el lugar era perfecto. Decidió que construiría su casa allí. Aprobó mentalmente el lugar, bautizándolo como la casa de Cheon-do-bun. Justo cuando su nueva vida parecía empezar a tomar forma, el cielo se rasgó y un portal de energía azul se abrió en el lugar. Del vórtice cayó un pequeño robot que aterrizó con un golpe sordo. Sus ojos rojos se encendieron mientras escaneaba el entorno y una voz metálica preguntó: ¿Es este el reino de los demonios? En el lugar que había elegido, rodeado de flores y aire puro, Cheon-do-bun encontró un rincón que le pareció perfecto. Podía oír el sonido de la cascada y calculó que el valle estaba a solo 10 minutos a pie. Lo primero era preparar el terreno. Extendió su mano y de ella brotaron hilos de energía dorada que se deslizaron por el prado, cortando limpiamente los árboles de la zona. En un instante, un claro quedó abierto en el bosque. Consideró que el espacio era más que suficiente. Usando sus hilos de nuevo, reunió los troncos en buen estado, apilándolos a un lado. El suelo lleno de tocones y desniveles era el siguiente problema. Con un simple gesto, una onda de poder recorrió la tierra, arrancando las raíces y aplanando la superficie hasta dejarla perfectamente lisa. La luz del sol bañó el claro y sintió una calidez que la llevó a la satisfacción. Mientras trabajaba, una sensación nueva lo invadió, mover las manos y los pies siguiendo los dictados de su propio corazón. Se preguntó si a eso lo llamaban libre albedrío. Fuera lo que fuese, era divertido. Quizás era por ser la primera vez que construía su propia casa. Con una fuerza sobrehumana, levantó los pesados troncos como si no pasara nada y comenzó a plantar los pilares en cada esquina. Pronto la estructura básica tomó forma, colocando tablones para el suelo y levantando las paredes. Se encontró con un problema: no tenía clavos, pero su mente, llena de los conocimientos adquiridos en el laboratorio, encontró una solución. Usaría la mucosidad de su monstruo tipo caracol. Recordó que, una vez endurecida, sería tan sólida como una roca, sirviendo además como un perfecto impermeabilizante.
Aplicó la sustancia verdosa y pegajosa en las uniones de los troncos, asegurando la estructura. Para el toque final, recordó otra habilidad. De sus manos brotaron finos hilos de seda, el mismo material de capullo de una larva de gusano de seda, y los usó para envolver y reforzar toda la cabaña. El resultado final era una acogedora y robusta casa de madera. Le gustaba. Sin embargo, al contemplar su obra, sintió que algo faltaba. Intentó recordar cómo era una casa humana normal. En su memoria apareció una de las lecciones en un video que vio en el laboratorio. Una familia feliz en un patio con césped, jugando con su perro. Recordó que en los videos educativos, las casas solían tener algo cultivado en el patio. Descartó la idea de criar perros del mundo humano en el reino de los demonios, pero la idea de las plantas se quedó con él. Decidió que haya un huerto. La pregunta era qué podía plantar en un lugar como este. De repente, una idea brillante le vino a la mente al recordar la montaña nevada que había visto cerca. Plantaría mandrágora. Se dirigió a las montañas nevadas, sabiendo que el hábitat de la mandrágora se encontraba en los picos más profundos y densos de Mana. La intensa nevada le trajo un recuerdo agridulce. El día que fue secuestrado y llevado al laboratorio, nevaba con la misma fuerza. Recordó el frío insoportable de aquel día, cómo, en su inocencia infantil, pensó que ser secuestrado era un alivio. Ahora, al mirar atrás, se dio cuenta de que había algunos puntos buenos en haberse convertido en una quimera, o al menos ya no tenía que preocuparse por morir de frío o de hambre. Sintiendo el maná concentrado, supo que estaba cerca. La nieve comenzó a amainar, revelando un campo cubierto de pequeños brotes verdes. Las había encontrado. Por suerte, no había sido un viaje en vano. Sabía que las mandrágoras eran monstruos extremadamente delicados, vulnerables al estrés y a los cambios ambientales más pequeños. Si iba a trasplantarlas, pensó que sería mejor elegir a los individuos más jóvenes y adaptables. Decidió llevarse solo 3 raíces. Se agachó y, al arrancar la primera, se preparó para el infame grito, lamentando no haberse tapado los oídos. Pero en lugar de un chillido, la pequeña criatura con forma de tubérculo emitió un suave murmullo y se acurrucó en su mano. Confundido, arrancó otra, y luego una tercera, y ambas reaccionaron de la misma manera, con sonidos felices y somnolientos. Las 3 mandrágoras se acurrucaron juntas en su mano, y se preguntó si estarían hablando de sus sueños. Recordó entonces lo que había aprendido. El grito de la mandrágora era un fenómeno que ocurría solo cuando los humanos las cultivaban artificialmente en el mundo de bajo Mana. Allí, el estrés era tan extremo que, al ser arrancadas, gritaban y morían. Aquí, en el abundante Mana del reino de los demonios, estaban tranquilas, pero aún era extraño que no se resistieran. La única explicación era que lo reconocían como uno de los suyos, ya que las células de mandrágora también habían sido implantadas en su cuerpo. Esto le venía perfecto. Sería mejor para ellas si estaban menos estresadas. Se las ingenió para atarlas a su cinturón y comenzó a fantasear con un futuro jardín. Quizás, cuando crecieran, podría pedirles unos zarcillos de raíz para preparar té y comer sus frutos como aperitivo. Aunque, recordó, el fruto se lo veía extremadamente venenoso si se arrancaba la fuerza. Tendría que persuadirlas amablemente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de gritos lejanos. Parecía que había cazadores cerca. Se preguntó qué harían en una montaña tan peligrosa y consideró la posibilidad de ir a quitarles una piedra de portal. No muy lejos, la situación era desesperada para 2 cazadores. Uno de ellos, Kim Tae-hong, maldecía a sus compañeros por haberlos usado como cebo para escapar. El otro, Oh Seon-hot, herido en el brazo, le gritaba que se compusiera, pues una horda de monstruos con aspecto de conejo blanco y fauces de pesadilla se abalanzaba sobre ellos. Kim Tae-hong levantó una barrera de energía, pero las criaturas la golpearon con una ferocidad implacable. La barrera se agrietó y, desesperado, lamentó haberse ofrecido voluntario para encontrar a la quimera. Suplicó ayuda justo cuando la barrera estalló en 1000 pedazos. Pero antes de que las garras de los monstruos pudieran alcanzarlos, una explosión de luz blanca ocurrió cerca de ellos. Atónitos, los 2 cazadores vieron una silueta emerger de la niebla. Se preguntaron qué era, y luego, con incredulidad, se dieron cuenta de que era una persona. Xiao De-bun se paró frente a ellos, identificando a las criaturas como conejos de nieve. Una de las bestias se le gruñó, pero al instante, una hora oscura y abrumadora emanó de De-bun. Con una voz gélida, saludó al monstruo como si se tratara de un viejo conocido. El conejo de nieve, junto con el resto de su especie, retrocedió aterrorizado. En su pánico por huir, pisotearon a uno de los suyos, desapareciendo en la ventisca. Los cazadores no podían creer lo que veían. Oh Seon-hook tartamudeó, incapaz de comprender cómo un monstruo de KCB podía huir aterrorizado con solo ver a una persona. Kim Tae-hong, recuperando la compostura, agradeció a su salvador. Se presentó a sí mismo y a su compañero y le preguntó su nombre. Xiao De-bun, respondió él.
A Kim Tae-hong el nombre no le sonaba de nada. Observó la extraña vestimenta de Do-woon y se preguntó si sería un cazador solitario. Cheo Do-woon le preguntó quién era Seo-ho. Le parecía imposible que alguien que aparentaba ser de clase D no supiera lo peligroso que era la montaña. Cuando le preguntó por qué estaba allí, Kim Tae-hong intervino, explicando que estaban allí por dinero. Había aparecido una solicitud para capturar a una quimera viva con una recompensa sustancial. La palabra quimera captó la atención de Do-woon. El cazador continuó, explicando entre risas nerviosas que, según los rumores, uno de los sujetos de prueba del laboratorio, una criatura mecánica, había escapado y saltado a un portal. Do-woon se relajó internamente. Si buscaban una criatura mecánica, no lo buscaban a él. Decidió que tomaría la piedra de portal y se iría. Le preguntó dónde estaban sus bolsas, extrañado de que hubieran venido al reino de los demonios con las manos vacías. Con desesperación, Oh Seon-ho confesó que sus compañeros de equipo los habían traicionado, llevándose todo y abandonándolos. Se lamentó por haber confiado en un cazador de clase B que lo invitó a unirse. La piedra de portal se había ido con ellos. Suplicaron a Do-woon explicándole que no tenían forma de volver y que estaban al límite. La exposición prolongada al mana del reino demoníaco era letal para los cazadores, ya que si no regresaban al mundo humano para purificarse, la mayoría moría. Cheo Do-woon era una excepción a esa regla. Le rogaron que lo llevaran al mundo humano. Uno de ellos incluso mencionó que su esposa embarazada lo esperaba en casa. Mientras suplicaban, los sentidos de Do-woon se agudizaron. Susurró que los habían encontrado. Antes de que pudieran reaccionar, desapareció, lanzándose al aire con una velocidad asombrosa, dejando a los dos cazadores gritando su nombre, suplicando que los llevara con ellos. Lejos de allí, en un acantilado nevado, el pequeño robot que había caído del cielo observaba el paisaje, considerándolo peligroso. De repente, vio un grupo de cazadores acercándose, y no los traidores. Al ver al robot solo, su líder gritó que era su oportunidad y ordenó capturarlo. El robot identificó a los recién llegados como cosas peligrosas, y su sistema cambió el modo de combate. Su cuerpo se transformó, y su directiva fue clara y concisa: eliminar. Al llegar al lugar de la conmoción, Cheo Do-woon se encontró con una escena de desolación. La nieve estaba manchada de sangre y el equipaje yacía abandonado. Se preguntó si había llegado un paso demasiado tarde. Parecía que todos los cazadores habían huido, dejando atrás sus pertenencias en su apuro. Mientras examinaba la escena, notó unas huellas peculiares, huellas de niño y de animal mezcladas. Recordó las palabras del cazador sobre el sujeto experimental que había escapado del laboratorio. Una criatura mecánica hecha de metal líquido capaz de cambiar de forma libremente. Comprendió que el ser había luchado cambiando su forma, haciéndolo parecer un niño o un perro grande. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensar en la pequeña criatura mecánica. Le pareció bastante impresionante que hubiera sido capaz de abrumar a 5 cazadores de rango B por sí sola. Mientras tanto, en otra parte de la montaña nevada, la situación de los 2 cazadores abandonados era crítica. Oh Seon-ho se desplomaba en los brazos de Kim Tae-hong, su cuerpo temblando violentamente. Balbuceó que creía que era su fin, que todo su cuerpo estaba contaminado por energía demoníaca. Kim Tae-hong, desesperado, le gritó que no dijera tonterías, recordándole que su hijo nacería el mes que viene. Con sus últimas fuerzas, Seon-ho le pidió a su hijo que, cuando regresara, le dijera a su esposa que lo sentía. Tae-hong, con lágrimas en los ojos, le suplicó que resistiera un poco más, aferrándose a la esperanza de que los milagros existían. Justo en ese momento de desesperación, una figura se acercó a ellos. Era Cheo Do-woon, que había regresado cargando las mochilas que los otros cazadores habían abandonado. Al verlo, Kim Tae-hong, con el rostro lleno de sorpresa y lágrimas, gritó su nombre, como si viera a un salvador. El cazador corrió hacia él y se arrodilló en la nieve, suplicándole que lo salvara. Cheo Do-woon recordó con calma que les había dicho que no tenía una piedra de portal. Kim Tae-hong, en un acto de desesperación, sacó 2 billetes de 10 millones de wones cada uno, explicándole que era todo lo que él y Seo-hun habían traído, el valor de sus vidas. Les rogó que por favor les vendiera una piedra de portal, consciente de que si no regresaban ahora, morirían sin remedio. Do-woon miró los billetes, 20 millones de wones. Aunque no tenía dónde usarlos en ese momento, sabía que los necesitaría cuando fuera al mundo humano más tarde. Aceptó el dinero y, de una de las mochilas, sacó una piedra de portal y se la entregó. Kim Tae-hong, abrumado por la gratitud, le agradeció profusamente, prometiendo que nunca olvidaría su favor por el resto de su vida.
Mientras ayudaba a su amigo a levantarse, instándolo a darse prisa para que pudieran beber, Do-Woon lo detuvo. Miró los cheques en su mano, recordando que una piedra de portar en el mundo humano solía costar alrededor de 200,000 wones. Preguntó el precio actual, y Tae-hong, confundido, le informó que ahora costaban alrededor de 1 millón. Al darse cuenta de que había recibido demasiado, Do-Woon decidió darles el cambio. Colocó su mano sobre el cuerpo tembloroso de Oh Seong-hook y comenzó a inyectarle su propio mana. Kim Tae-hong entró en pánico, gritándole que se detuviera. Sabía que inyectar mana era algo que incluso los cazadores de rango A evitaban. Si las corrientes de mana de dos personas chocaban y se enredaban, el núcleo de mana de ambos se romperían y morirían. Sin embargo, ante sus ojos ocurrió lo imposible. El torrente de energía azul que fluía de la mano de Do-Woon no destruyó a su amigo, sino que purificó por completo la energía demoníaca que lo contaminaba. Ambos cazadores se quedaron atónitos. Completamente curado, abrazó a su amigo, gritando incrédulo que estaban vivos. Do-Woon, con su tarea cumplida, les dijo que se marchaba. Mientras se iba, aún en shock, se postró en el suelo, agradeciéndole una vez más. Kim Tae-hong no podía comprender cómo alguien podía purificar energía demoníaca con una simple inyección de mana, una hazaña que requería una cantidad abrumadora de poder. Se preguntó quién era realmente el señor Cho Do-Woon. De vuelta en su hogar, Seon Do-Woon se sintió satisfecho. Por suerte, no parecía haber intrusos en su pequeña y preciosa casa. La excursión había sido provechosa, ya que había obtenido un ingreso inesperado. Notó que las mandrágoras que llevaba atadas a su cinturón parecían haberse despertado. Sus hojas estaban caídas, probablemente por el largo viaje. Decidió plantarlas rápidamente. Preparó un pequeño huerto y las colocó en la tierra. Sin embargo, las pequeñas criaturas seguían mostrando una expresión de insatisfacción. Se preguntó qué les pasaba. Quizás era porque las había movido la fuerza de su hábitat, o tal vez estaban hambrientas por haber estado tanto tiempo sin tierra. Decidió darles un poco de mana, algo que sabía que les gustaba. De sus dedos fluyó una suave energía azul que se hundió en la tierra y al instante las mandrágoras se animaron, emitiendo sonidos de felicidad. En ese momento, sin prestarle mucha importancia, se percató de que el sujeto al que los cazadores seguían lo estaba observando y se preguntó qué asunto tendría una criatura mecánica con él. Ahora que su pequeño jardín estaba en marcha, decidió organizar el equipaje que había traído. Encontró un quemador portátil con un juego de ollas, 8 piedras de portal, ropa de repuesto, 2 sacos de dormir y una manta. Pensó que los cazadores venían bien preparados, lo que era bueno para él, y entonces encontró un paquete de ramen, un recuerdo fugaz de su infancia en el orfanato. La última vez que había comido algo así le vino a la mente. El hambre se hizo presente, y con una sonrisa decidió que intentaría cocinarlo. Siguiendo la receta, el primer paso era llenar la olla con 500 mililitros de agua. Fue a la cascada y, mientras recogía agua, recordó que la gente solía añadir otros ingredientes al ramen. Pensó que estaría delicioso con pescado y, sin dudarlo, atrapó uno de los peces monstruosos del río. La receta también mencionaba huevos y cebollas. Al no tener huevos, decidió usar las huevas del pescado y, como no había cebollas, arrancó unas hojas de un árbol cercano, suponiendo que sería similar. Con todos los ingredientes listos, regresó a su casa. Escondido entre los arbustos, el pequeño robot espiaba observando al hombre cocinar. Do-Woon, sin saber mucho sobre cocinar, puso todos los ingredientes al hervir creando un olor repugnante que les disgustaba incluso a las mandrágoras. Sin embargo, para el robot, el olor que emanaba de la olla era irresistible. El robot quería comerlo también. Recordó lo que había visto en el laboratorio. A los humanos les gustaban los perros y sentían lástima por ellos, lo que los llevaba a ayudarlos. Con un plan en mente, el robot se transformó, adoptando la apariencia de un perro adorable y embarrado, y comenzó a cojear y a gemir lastimeramente mientras se acercaba a la mesa improvisada de Do-Woon. Seon Do-Woon logró acercarse y reconoció de inmediato a la criatura mecánica. Se dio cuenta de que lo había estado siguiendo. Se preguntó, divertido, si se había transformado en un perro para bajar su guardia, y si fingía estar herido a propósito para evocar simpatía. Por sus acciones, le parecía un individuo joven que aún no sabía nada del mundo. No podía entender cómo una criatura así había logrado escapar del laboratorio y llegar hasta el reino de los demonios. El ramen ya estaba listo. Invitó a la criatura a comer también. El pequeño perro robot ladró feliz y se sentó en la mesa. Do-Woon tomó sus palillos y probó la sopa. Un sabor familiar inundó su paladar, transportándolo a un recuerdo de cuando tenía 7 años, comiendo ramen con otros niños en el orfanato. Era un sabor cálido y nostálgico. Pensó para sí mismo que estaba delicioso, mientras el aroma de la comida se extendía por el claro, un olor tan potente que las pobres mandrágoras en el huerto se retorcían de náuseas.
Ya con la barriga llena, Do-Wun le dijo a la criatura que podía irse, y le hizo caso, pero con una sonrisa Do-Wun le dijo que estaba cojeando con la pata equivocada. Terminado de lavar los platos, Cheo Do-Wun se preguntó si ahora debía lavar la ropa. Recordó que no tenía muy buenos recuerdos con el polen, pero no podía seguir viviendo con ropa de cuero para siempre. Se dijo a sí mismo que tampoco era un cavernícola. Pensó que, si la golpeaba demasiado fuerte, podría romperse, así que debía hacerlo con suavidad. Aún así, la fuerza que aplicó fue suficiente para crear un gran impacto en el agua. Se lamentó, pero se dijo que no pasaba nada porque todavía le quedaba una. Mientras tanto, al ver a la pequeña criatura mecánica escondida, se preguntaba por qué esta vez se había transformado en una roca y por qué seguía merodeando por allí. Se la podía ver observando a Do-Wun mientras este comía ramen y lavaba los platos. También lo observaba mientras admiraba unas flores que se parecían a las porcistias. La criatura se le acercaba, cambiando de apariencia, sin hacer nada en especial. De repente, una abeja se posó en ella, y la criatura, asustada, empezó a gritar que odiaba a las abejas. Cheo Do-Wun supuso que la edad mental de la criatura mecánica era probablemente inferior a los 5 años. También notó su forma de hablar, mecánica y torpe, y pensó que era un efecto secundario común en las quimeras jóvenes, a las que se les inyectaba conocimiento a la fuerza. Sigilosamente la criatura se acercó por detrás y, con voz robótica, le dijo que las flores de Forsythia eran hermosas. Más tarde, Do-Wun colgó la camiseta blanca que había lavado para que se secara, comentando que, aunque le quedaba pequeña, era una pena desperdiciarla después del esfuerzo. Mientras se dirigía a revisar sus mandrágoras, el robot aprovechó la oportunidad, tomó la pequeña camiseta y se la puso, declarando que ahora era suya. En ese instante se transformó en una niña de cabello castaño, satisfecha por haber alcanzado lo que consideraba una forma humana perfecta. Mientras tanto, Do-Wun examinaba preocupado las mandrágoras. Sus hojas estaban marchitas y las raíces secas. Extrañado, ya que había quitado todas las malas hierbas, descubrió que la tierra estaba llena de pequeñas alimañas. Se dio cuenta de que no había arado bien el campo y casi acaba con las pequeñas por error. Decidido a enmendarlo, se propuso a crear un huerto adecuado, tan grande como su casa. De repente, oyó un tímido saludo. Se giró y vio a una niña pequeña. Se preguntó si esta vez era una niña de verdad y finalmente le estaba hablando a él. Con calma, le devolvió el saludo. La niña, con timidez, le preguntó si esa era su casa. Él lo confirmó. La niña le preguntó si era un nativo de ese lugar. A Do-Wun le pareció divertido y decidió seguirle el juego, preguntándole de qué tribu era. La niña, confundida, repitió la palabra tribu. Luego, con nerviosismo, señaló hacia la cascada y dijo que venía de un lugar muy lejano de allí. Do-Wun, siguiendo la broma, le preguntó si se refería a la tribu del coco. La niña, nerviosa, confirmó que venía de la tribu del coco. Do-Wun notó que el atuendo de la niña se parecía al suyo, y ella rápidamente le explicó que su tribu creía que quien lo encontraba se lo quedaba, así que ahora era su ropa. Él, divertido, le dijo que se la podía quedar. Feliz, la niña dio un grito de alegría. Él le preguntó qué hacía la tribu del coco por allí. La niña, con tristeza, le confesó que la habían echado de la tribu y que tenía una petición que hacerle. Quería vivir allí también. Le explicó que se lo permitiera, explicando que en ese lugar no habían bichos, que había una casa y que parecía seguro. Do-Wun entendió que la niña solo necesitaba un lugar donde descansar. Accedió, pero le dijo que si quería quedarse, tendría que hacer su parte del trabajo. La niña, emocionada, aceptó y le pidió que le dijera qué tenía que hacer. Él le explicó que necesitaba ladrar el huerto para hacer un nuevo hogar para las mandrágoras. La niña, decidida, le dijo que se lo dejara a ella, que era muy fuerte, y tomó la herramienta de labranza. Con una fuerza sorprendente, se puso a trabajar en la tierra. Do-Wun se dio cuenta de que no tenía intención de ocultar su identidad, o quizás, al haber vivido solo en el laboratorio, no sabía cómo se comportaba una niña normal. Se presentó como Cheo Do-Wun y le preguntó su nombre. La niña, sorprendida, se dio cuenta de que no tenía nombre y decidió ponerse uno nuevo en ese momento. Inspiradas por las flores que había visto, decidió llamarse Kim Nari. Do-Wun le preguntó si se refería a Forsythia, pero ella lo corrigió, insistiendo en que su nombre era Kim Nari. En poco tiempo, el huerto estuvo listo, con una valla de piedra que el mismo Do-Wun había hecho. Las mandrágoras, felices en su nuevo hogar, se alegraron. Do-Wun pensó que debería haberlo hecho antes. De repente, notó que Nari estaba llorando. Le preguntó por qué lloraba, y ella le explicó que ver a las mandrágoras le recordaba a sus amigos. Do-Wun se extrañó, pensando que no podía haber amigos en el laboratorio. En ese momento, un sonido fuerte interrumpió la calma. Él le dijo que no se asustara, que solo eran monstruos cazándose entre ellos, un sonido común en ese lugar. La niña,
Aterrorizada, se tiró al suelo. Le dijo que antes de llegar allí había visto un monstruo con aspecto de polluelo y que parecía que varios lo estaban atacando. Do-woon confirmó que parecía que sí y que la criatura parecía estar sufriendo. Probablemente había sido mordida y pronto sería devorada. Así es el reino de los demonios. Entonces, le preguntó a Nari si quería salvar a ese monstruo. La niña, luchando contra un conflicto interno, dijo que no podía salvar monstruos. Do-woon se preguntó si los efectos del lavado de cerebro seguían presentes. Para evitar que sonara como una orden, le sugirió que, si ella ayudaba, quizás el monstruo sobreviviría, y le preguntó si quería ir a echar un vistazo. La niña, decidida, exclamó que volvería enseguida y salió disparada hacia el cielo. Al llegar al lugar, vio a un pequeño monstruo siendo atacado por otros más grandes. Gritó que no lo atormentaran y se lanzó al ataque, declarando que lo salvaría. Recordó un momento en el laboratorio, durante una batalla de clasificación, donde otros niños le decían que si seguía así, quedando en primer lugar, la usarían para experimentos de alta tasa de fracaso. La acorralaron, diciéndole que ojalá no estuviera allí. Ella solo había hecho lo que le dijeron, pero le dolía. Les suplicó que pararan. En el presente, llena de rabia, gritó que muchas personas atormentando a una sola era algo malo y desató un poderoso ataque. Do-woon, en su casa, alimentaba a las mandrágoras, preguntándole si estaba delicioso. La niña, con el monstruo en brazos, corrió hacia él pidiendo ayuda, diciendo que el pequeño no recuperaba el conocimiento. Do-woon le pidió que se calmara y entonces se fijó en la criatura. Se dio cuenta de que le resultaba familiar, que sentía que la había visto en alguna parte antes. Con el pequeño monstruo inconsciente en brazos, Nari corrió desesperada hacia Do-woon. Le suplicó ayuda a su tío, preguntándole qué debían hacer, pues temía que el pequeño ser estuviera muriendo. Con calma, Do-woon le indicó que le permitiera examinarlo y observó detenidamente a la criatura, notando que, afortunadamente, no parecía tener ninguna herida fatal. Do-woon reconoce algo familiar en la magia de la criatura, ya que cada monstruo posee una magia única. Aunque su tamaño se había reducido y el color de su energía era más tenue, estaba seguro de que se trataba del mismo monstruo de tipo inmortal que encontró antes. Se preguntó por qué se había encogido tanto y si su método de regeneración sería diferente al suyo. Nari, aún preocupada, le preguntó si de verdad estaba muriendo. Do-woon la tranquilizó, explicándole que no, simplemente estaba desnutrido. Al parecer, su cuerpo se encogió y eso le impidió conseguir suficiente alimento. Le aseguró que ya le había dado un poco de mana y que, si lo dejaban tranquilo, se recuperaría por sí solo. Sin embargo, Nari observó a la criatura, recordándole aquel momento en el que los otros niños del laboratorio la acusaban, e insistió en que si lo abandonaban, moriría. Con una mirada suplicante, le preguntó a Do-woon si podía criarlo, prometiendo que lo entrenaría adecuadamente y lo alimentaría bien. Do-woon le advirtió con una sonrisa que podía crecer hasta volverse bastante grande, a lo que Nari le respondió rápidamente que solo le daría un poco de comer. Finalmente, él accedió, diciéndole que hiciera lo que quisiera y sugiriendo que tal vez podría dejarlo en el patio para que vigilara la casa. La niña, rebosante de alegría, celebró su permiso. Poco después, la criatura recuperó la conciencia, preguntándose desorientada dónde se encontraba. De repente, reconoció a Do-woon como el ser que le había quitado la piel y entró en pánico. Nari, al verlo despierto, exclamó felizmente que estaba haciendo sonidos de paloma. El pequeño monstruo, completamente confundido por la presencia de una niña en el reino de los demonios, comenzó a forcejear para librarse de su fuerte abrazo. El ser gritó que la soltara, y Do-woon se quedó perplejo, sorprendido al darse cuenta de que podía entender lo que decía. Más tarde, Nari completó el tratamiento, dejando a la criatura tan débil que no podía moverse. Entusiasmada, Nari anunció que le había puesto un nombre. Como hacía sonidos de paloma, decidió llamarlo Q. A Do-woon le pareció un nombre adecuado. El pequeño monstruo, indignado, protestó, preguntando por qué le ponían un nombre sin su permiso, cuando ya tenía uno. Sin embargo, Nari no pareció entenderlo y supuso que seguía llorando porque tenía sed de nuevo. La niña intentó darle más agua, pero la criatura se hinchó como un pez globo, suplicando que se detuviera. Do-woon intervino, indicándole a Nari que ya era suficiente. La niña entonces dedujo que debía tener hambre y salió corriendo a buscarle algo de comer. Con las pequeñas tareas acumulándose, Do-woon decidió que era un buen momento para construir un armario de almacenamiento para mantener las cosas organizadas. Comenzó a trabajar en el mueble, pero notó que la madera que había elegido era demasiado blanda.
Al verlo, Q hizo un sonido de desaprobación y le explicó que el color de la madera era diferente porque se trataba de una madera blanda. Sorprendido de que pudiera saber eso, Do-gun le preguntó qué color de madera era la más resistente. Q, con aire de superioridad, le preguntó que, obviamente, era la roja. Justo después de responder, Q se quedó helado, dándose cuenta de que Do-gun había entendido sus palabras. Incrédulo, decidió comprobar si era posible y se concentró para intentar leer su mente mediante telepatía. Mientras tanto, Do-gun buscaba la madera roja sin éxito, suponiendo que quizás crecía en un hábitat diferente. El aura que emanaba Do-gun era inmensa y Q no podía acceder a su memoria. Se preguntó si había bloqueado su telepatía al instante. Q se quedó atónito, no solo por el bloqueo, sino porque Do-gun podía oírlo. Do-gun le aclaró que no era exactamente oír, sino que las palabras simplemente aparecían en su cabeza. Añadió que, de todos modos, era mucho más extraño que un monstruo pudiera entender el lenguaje humano. Para salir del paso, Q divagó con su explicación. Do-gun explicó que debía ser uno de esos raros monstruos inteligentes que nacen contra todo pronóstico, y que era la primera vez que veía a uno en persona. Do-gun, cambiando de tema, le preguntó si se habían visto antes. Q asintió, confesando que realmente deseaba volver a encontrarlo. Explicó que quería ayudarlo, ya que él le había salvado la vida. Do-gun finalmente comprendió que, al quitarle el veneno la primera vez, había permitido que el núcleo inmortal de la criatura sobreviviera. Aprovechando la oferta, le pidió ayuda en ese mismo momento. Q aceptó de inmediato y se ofreció a guiarlo hasta el lugar donde crecían los árboles rojos. Su conversación fue interrumpida por una violenta explosión de fuego en la distancia. La onda expansiva derribó a Nari, quien, paralizada por el pánico, comenzó a gritar. Aterrorizada, gritaba que odiaba el laboratorio y el fuego, convencida de que habían venido a capturarla. Entre las llamas apareció un cazador, quien, tras confirmar en su dispositivo que había localizado a la criatura mecánica capaz de cambiar de forma, se preparó para atacar. Admitió por sí mismo que no se sentía bien atacando a la niña, pero que su propia vida estaba en juego. Sin dudarlo, desató un poderoso ataque de fuego, sentenciando que ese sería el final. La interrupción molestó a Do-gun, quien solo quería terminar su armario y comer tranquilamente. Se interpuso entre el ataque y una Nari aterrorizada, protegiéndola. Se dio cuenta de que la niña no solo le temía el fuego, sino que tampoco parecía mentalmente estable. Sobre su hombro, Q exclamó que el cazador era un miserable por atacar a una niña. Do-gun decidió que lo primero era apagar el fuego. El cazador, sorprendido por la aparición de alguien a quien despectivamente llamó cavernícola, le preguntó de qué lado estaba. Dando por hecho que también buscaba a la criatura mecánica, le advirtió que se fuera mientras pudiera. La única respuesta de Do-gun fue que hablaba demasiado. Enfurecido, el cazador le gritó que no arruinara el momento y que desapareciera, lanzando una llamarada aún más intensa. Sin el menor esfuerzo, Do-gun levantó una mano y desató una ráfaga de energía azul que no solo contuvo, sino que extendió por completo el masivo ataque de fuego. El cazador, atónito, fue arrastrado por la onda de choque. Una vez disipado el peligro, Do-gun se acercó a Nari y le preguntó si se encontraba bien. Ella, entre sollozos, le respondió que ahora se lo estaba. Nari, secándose las lágrimas, se dio cuenta de que su tío había apagado el fuego. Do-gun le dio un consejo. Cuando sintiera miedo, simplemente debía noquear al miedo mismo. Luego se acercó al cazador inconsciente, lo agarró por el pelo y comentó que cuando despertara simplemente tendría que volver a noquearlo. Con un tirón le arrancó el largo cabello, dejándolo completamente calvo. Do-gun observaba la extraña escena, preguntándose qué diablos estaba pasando. Do-gun, confundido, se preguntó en voz alta si el hombre llevaba una peluca o si había sido calvo todo el tiempo, mientras Q, el pequeño monstruo, le insultaba llamándolo pequeño mocoso. La pequeña Nari, al ver la cabeza calva y brillante del cazador, no pudo contener la risa. Entre carcajadas, exclamó que un calvo era algo muy divertido y le gritó al cazador que ya no le tenía miedo. Mientras Nari se reía, Do-gun pensaba que el cazador no sería un rival para ella. Vemos como antes, Q le explicó la situación utilizando su habilidad, resonancia mental. Dentro de las memorias de Nari, un recuerdo doloroso se alza a la vista. Uno de los científicos en el laboratorio, con una sonrisa malévola, experimentaba con una aterrada Nari, poniendo a prueba sus habilidades de durabilidad con fuego. Do-gun, elogiando a la niña, entendía que el trauma no desaparecía tan fácilmente. Quizás este era un primer paso para superarlo. Luego, su atención se centró en el cazador, preguntándose qué haría con él. En ese momento, Nari tuvo una idea brillante. Con una exclamación de entusiasmo, corrió hacia la cascada, agarró al calvito y lo colgó justo en medio de la cascada.
Le explicó Do-Bun que si se mojaba, el fuego se apagaría, por lo que el tío calvo ya no daría miedo. El cazador, empapado y desconcertado, pensó que no había venido al reino de los demonios para esto, mientras Nari seguía gritándole, tío calvo malo. Do-Bun le advirtió que no debía juzgar a la gente por su apariencia, y viendo la malévola sonrisa de Nari, supuso que tal vez se recupera más rápido de lo que pensaba. Poco después, Do-Bun se encontraba recolectando algo de agua. Ku le preguntó qué hacía, y le dijo que conseguía agua para hacer ramen. Nari, contagiada por la situación, exclamó con alegría que el ramen de pescado de su tío era el mejor. Do-Bun, divertido, le preguntó si la tribu de Coco también comía ramen de pescado, a lo que Nari, nerviosa, afirmó con entusiasmo que a su tribu le encantaba el ramen. Mientras tanto, el cazador pensaba que su oponente era al menos un cazador de clase A++, o incluso más fuerte. Un recluso que operaba fuera del sistema, y sin embargo, allí estaba, colgando a una persona de una cascada mientras comía ramen, una situación que le parecía increíblemente retorcida, incluso para el reino de los demonios. Mientras Do-Bun y Nari preparaban los ingredientes, Nari atrapó un pez monstruoso y se lo entregó a Do-Bun, quien le indicó que solo necesitaba uno y que dejara ir al resto. El cazador observaba horrorizado cómo echaban al pez en la olla, preocupado de que el monstruo apestara el caldo y de que estuvieran usando demasiada agua, preguntándose si acaso sabían cómo funcionaba el ramen. Finalmente llegó la hora de comer. Exhausto, el hombre suplicó que lo bajaran, ofreciéndose a cocinar él mismo. Se preparó con una seriedad absoluta, considerando que para él, en ese momento, el ramen era una cuestión de vida o muerte. Declaró que el ramen debía hacerse con sinceridad, siguiendo los conceptos básicos, confió en su instinto por la cantidad de agua y añadió los fideos y la sopa base al agua hirviendo. Su método era preciso, cocinarlo exactamente 4 minutos y 30 segundos, controlar el tiempo con los latidos de su propio corazón. Tras 270 latidos y justo en el momento perfecto, realizó un paso crucial, una ducha de aire, para exponer los fideos al aire y darles una textura masticable. Con su obra maestra terminada, se lamentó de no tener kimchi para que fuera perfecto, pero se consoló pensando que había dado lo mejor de sí mismo en el mundo de los demonios. Sin arrepentimientos, el resultado fue el ramen de sinceridad de Nam Gi-seok, una comida con estadísticas impresionantes. Nam Gi-seok invitó a todos a probarlo. Todos estaban un poco reacios a la idea ya que se veía muy diferente a como lo preparaba Do-Bun. Al primer bocado, él, Nari y Ko experimentaron una revelación celestial. Era el sabor de la sinceridad. Nari exclamó que estaba delicioso y preguntó si los humanos comían así todo el tiempo, a lo que Do-Bun, igualmente impresionado, asintió. Una vez terminada la comida con los platos vacíos, el cazador se dirigió a Do-Bun preguntándole qué tal les pareció la comida. Do-Bun, después de un minuto de silencio, le pidió que nombrara su precio dejando a Nam Gi-seok descolocado. Explicó que la comida era demasiado buena para comerla gratis y que le pidiera cualquier cosa que pudiera hacer. Gi-seok se arrodilló y le suplicó que por favor le enseñara. Quería volverse fuerte como él, el cazador más fuerte que había conocido. Razonó que la casa de Do-Bun indicaba que estaba allí para una subyugación a largo plazo y se ofreció a ser un recadero. Le explicó que él podía cocinarle otras cosas, que incluso tenía certificados, lo cual no era cierto, y que también podía hacer unos pollos fritos increíbles, ya que su padre tenía una tienda de pollos fritos. Esto sí era verdad. Podía conseguirle suministros y ropa e incluso pagarle por las lecciones para poder ascender a clase A. Do-Bun, con calma, le hizo una sola pregunta. ¿Por qué había atacado a Nari si había sido por la recompensa? Gi-seok, confundido, preguntó si se refería al robot. En voz baja, Nari le susurró que siguiera la historia de la tribu del coco. Gi-seok, captando la indirecta, respondió con nerviosismo que era un asunto personal y difícil de explicar. Con lágrimas en los ojos, gritó que no le importaban las recompensas ni Nari, que lo único que le importaba era pasar la prueba de rango de cazador. Do-Bun, al oír su determinación, le dijo que se pusiera de pie. Sorprendido, Gi-seok preguntó por qué. Do-Bun simplemente respondió que después de una buena comida se esperaba algo como esto, y, con una sonrisa desafiante, lo invitó a un combate de entrenamiento, ya que la última vez había terminado demasiado rápido. El cazador, con lágrimas de gratitud, aceptó llamándolo Hyung, mientras Nari, con la boca llena de comida, exclamaba que ella también quería participar, siguiendo el consejo de su tío de noquear al miedo. Do-Bun le preguntó si estaba segura, y Nari, decidida, respondió que quería intentar apagar el fuego ella misma. Gi-seok, riéndose, le recordó a la niña que, aunque su Hyung era fuerte,
Él tampoco era precisamente débil. Do-gun entonces llamó a Nam Gi-seok y le señaló una enorme roca de obsidiana, un material supuestamente mucho más duro que el diamante. Le preguntó si podía romperla. Gi-seok, riendo nerviosamente, respondió que era una locura, que se necesitaba al menos una clase A, pero antes de que pudiera terminar, Nari pulverizó la obsidiana con un solo gesto, dejando al cazador sin palabras. Nari, con un aura de poder, le ordenó al tío calvo que saliera y se preparara para el combate. En ese momento nos presentan la historia de Nam Gi-seok, un despertador natural que en su día fue un cazador muy prometedor. Despertó sus poderes a la temprana edad de 8 años, un caso excepcionalmente raro, ya que la mayoría lo hace al final de la adolescencia. Sumando el esfuerzo a su talento natural, creció a la velocidad del rayo, y, antes de cumplir los 20, ya había sido ascendido a cazador de rango B. Con un ascenso meteórico, seguido de la fama, soñaba con convertirse en el mejor cazador y durante un tiempo pareció que nada le faltaba en la vida. Sin embargo, tenía un único punto débil que se manifestó demasiado pronto: su cabello. Mientras se duchaba, notó con horror cómo se le caían mechones enteros. A la edad en que la mayoría de la gente empieza a despertar sus poderes, él empezó a quedarse calvo. La coronilla se le empezó a clarear a los 20 años y, a mediados de la veintena, su línea de cabello retrocedía formando una pronunciada M. El calvito desesperado gritaba por la pérdida de su preciado pelo. Probó todos los tratamientos y visitó todas las clínicas imaginables, aferrándose a la idea de que con dinero podría simplemente hacerse otro trasplante. Pero la respuesta de los médicos fue desalentadora: el pelo se volvería a caer, era mejor que se rindiera. Todos sus esfuerzos fueron inútiles. Con su aspecto llamativo y su talento innato, una vez brilló más que nadie, pero esa luz se apagó rápidamente. La pérdida de confianza afectó su carrera y su crecimiento como cazador se estancó. Fue descalificado en un examen para ascender a rango A y su vida cayó en picada. Se sumió en la desidia, viviendo en un apartamento lleno de basura, pasando los días tirado en el sofá. Una noche, mientras veía la televisión, una entrevista captó su atención. El doctor Han Myung-dok del Instituto Hanbit hablaba de un incidente interesante en su investigación. Mencionó el metal líquido, una sustancia extremadamente rara incluso en el mundo de los demonios, y contó cómo alguien se la derramó accidentalmente en la cabeza. Gracias a eso, su cabello había vuelto a crecer, mostrándole a sus casi 90 años una melena frondosa y plateada. Al oír esto, Gi-seok, que consideraba toda una patraña, sintió una chispa de esperanza. La entrevistadora preguntó si entonces desarrollarían una cura para la calvicie, pero el doctor desvió el tema, diciendo que la experiencia le recordaba lo misterioso que era el mundo de los demonios y que planeaba usar el resto del metal líquido para desarrollar más seres mecánicos al servicio de la humanidad. Gi-seok, enfurecido ante esa idea, estalló. Golpeó la mesa y gritó desesperado que por qué no creaba simplemente una cura para la calvicie, algo que realmente ayudaría a la humanidad. Pocos días después, una noticia le dio la oportunidad que anhelaba. La obra maestra del Instituto Hanbit, la criatura mecánica, había caído en el mundo de los demonios. En ese mundo sin leyes, el que lo encontraba se lo quedaba. Con una determinación feroz, Gi-seok se juró a sí mismo que la encontraría y se vertería el metal líquido sobre la cabeza. De vuelta al presente, esa misma determinación lo mantenía de pie. Aunque estuviera hundido en el suelo tras ser derrotado una y otra vez por Nari, la pequeña celebraba su victoria, mientras Do-gun, con aire de superioridad, le recriminaba a Gi-seok que no era capaz de asestar un solo golpe limpio. Le advirtió que, si seguía así, no le encargarían más misiones de recadero. Gi-seok, desesperado, le suplicó que le dejara continuar, prometiéndole que lo haría mejor. Más tarde, Do-gun terminó de construir un robusto armario de madera roja, agradeciendo a Q por el consejo sobre el material. El pequeño monstruo le aseguró que podía usarlo durante mucho tiempo. A lo lejos, observaban a Gi-seok, quien, a pesar de haber sido derrotado durante todo el día, parecía lleno de una energía renovada. Se preguntaba si sería porque por fin se había quitado la peluca. Con un grito de guerra, Gi-seok, envuelto en llamas, retó a Nari a un nuevo combate. Q comentó que su habilidad con las llamas no era mala, pero que no podía vencer a una niña, a lo que Do-gun añadió que, bueno, que Nari no era una niña cualquiera. Gi-seok, convencido de que esta vez ganaría, se lanzó al ataque. Nari, tranquila, lo retó a acercarse. El cazador desató un poderoso ataque, pero Nari lo contrarrestó con una habilidad sorprendente. El suelo bajo sus pies se licuó, atrapándolo. El líquido se solidificó en Nari nuevamente y lo lanzó por los aires, haciéndolo estrellarse contra el suelo.
Nari, feliz, exclamó que ya no le tenía miedo al fuego, todo gracias a su tío. Giseok, apoyado y vencido, se rió amargamente, preguntándose si ese era el techo para un rango B de toda la vida. Aunque se sentía sin más técnicas que usar, el hombre que no sabe cómo rendirse, Nam Giseok, se levantó una vez más, pidiendo a Nari un último combate. De repente, notó que le sangraba la nariz. Do-gun se le acercó y le preguntó cuántos días llevaba en el mundo de los demonios. Giseok respondió que ese era el 9º día. Do-gun le aconsejó que regresara, ya que a su nivel, permanecer más tiempo allí podía ser mortal debido a la energía demoníaca. Giseok, aunque deseaba quedarse más tiempo, entendió que tenía sentido. Fue entonces cuando Do-gun le dio una nueva esperanza. Le dijo que creía que tenía potencial para hacer rango A y que debía darlo todo. Giseok, incrédulo, le confesó que había suspendido el examen de rango A durante 6 años seguidos, y que se decía que si fallabas a la misma prueba durante más de 3 años, era un caso perdido, pero Do-gun lo contradijo, explicándole que, por lo que veía, aún tenía margen para crecer, ya que su núcleo de mana no estaba completamente desarrollado. Le pidió que no se rindiera. Con lágrimas a los ojos, Giseok apenas pudo articular una palabra de agradecimiento. Do-gun le recordó que, al volver, se aseguraba de purificar adecuadamente la energía demoníaca. Con renovada determinación, Nam Giseok le agradeció y juró que lo daría todo, pidiéndole que lo observara. Do-gun le prometió que lo convertiría en un rango A, un obrero de rango A. Poco después, Giseok apareció a través de un portal, listo para su primera misión como recadero. Giseok le preguntó si necesitaba algo más, mencionando que se había quedado sin ramen. Nari y Kao gritaron al unísono la palabra ramen, y Giseok, sonriente, aseguró que iría por ello. Nari le pidió que tuviera cuidado, y él le respondió que entrenara bien, porque la próxima vez pensaba ganar. Antes de irse, le preguntó a Do-gun si por casualidad había visto su peluca. Do-gun, con indiferencia, respondió que no, mientras Ku miraba hacia otro lado con una expresión sospechosa. Cuando Giseok se fue, Ku le preguntó a Do-gun si creía que estaría bien dejarlo ir, preocupado de que pudiera traicionarlos y traer a otros cazadores. Do-gun le preguntó qué pensaba, recordándole su habilidad para leer los recuerdos de la gente. Ku le confirmó que el hombre era sincero en su deseo de hacerse más fuerte y que su problema de calvicie también era real. Concluyó que, al menos, era sincero. Esto le gustaba a Do-gun, pensó que podría valer la pena invertir en él. Nari entonces le preguntó si de verdad podía entender lo que decía Ku. Do-gun, como si fuera lo más normal del mundo, le dijo que sí, que podía entender el idioma Ku y que incluso había construido el armario siguiendo sus consejos. Inspeccionando su obra, comentó que la casa se veía mucho más ordenada, pero Nari señaló que estaba un poco oscura. Sin dudarlo, Do-gun le preguntó si quería que hiciera una ventana y, transformando su brazo en una cuchilla, cortó 2 aberturas en la pared de madera. La luz inundó la cabaña y Nari junto a Ku exclamaron que lo luminoso era bueno. Satisfecho, Do-gun reflexionó que si le gustaba la luz, necesitarían una fuente de iluminación para la noche. Nari, intrigada, le preguntó cómo la conseguirían. Do-gun le habló de las piedras brillantes que resplandecen en la oscuridad. Ku, con escepticismo, le preguntó si sabía dónde encontrarlas, y Do-gun respondió con calma que se podían encontrar en las zonas volcánicas. Ku le explicó con un murmullo que esas zonas se encontraban entre las más peligrosas para los cazadores y que, además, de allí era él. Nari, al ver la cara triste de Ku, le preguntó a Do-gun qué le pasaba. Do-gun, al ver que la niña era demasiado perceptiva, le explicó que creía que Ku estaba preocupado por ir a la zona volcánica y decidió que iría solo. Pero Nari se negó rotundamente, declaró que ya no le tenía miedo al fuego y que quería ir con él. Do-gun, sorprendido por la rapidez con la que había superado su miedo, se dirigió a Ku, el pequeño monstruo. Tras un momento de vacilación, afirmó que él también iría, ya que tenía asuntos que atender allí. Con todos de acuerdo, Do-gun decidió que irían juntos, pero no sin antes fabricar un equipo adecuado para la peligrosa zona volcánica. Mientras tanto, en el lejano valle de la Mandrágora, las pequeñas criaturas se encontraban la peluca perdida de Giseok, mientras en las profundidades de la zona volcánica, una criatura de ojos brillantes lloraba amargamente. El grupo se adentra en la región volcánica, una de las 3 áreas más evitadas por los cazadores en todo el mundo de los demonios. Es un paisaje infernal donde la ceniza volcánica en el aire rasga la piel y una mezcla centrada de gases tóxicos y energía demoníaca hace que cada bocanada de aire sea mortal. Es un lugar tan inhóspito que casi nada se sabe de él en el mundo humano. Ku, el pequeño monstruo, tiembla de pavor ante el opresivo ambiente,
pero su angustia se convierte en asombro al ver a la pequeña Nari. La niña corretea y salta alegremente sobre el suelo agrietado y ardiente, exclamando lo divertido que es. Do-bun la observa, divertido, mientras Q se pregunta qué está haciendo, si acaso está jugando con fuego. El monstruo razona que, al ser una criatura mecánica, es normal que no le afecte el entorno, pero su atención se centra en Do-bun, preguntándose cómo es que él está bien y cuál es su verdadera identidad. Como se leyera su mente, Do-bun responde con una sonrisa, revelando que es un cazador quimera. Q asiente, pensando que tenía sentido, pero señala que los cazadores quimera no suelen tener una apariencia humana. Do-bun le explica que él también solía tener un aspecto más monstruoso, pero que tras regenerarse, acabó recuperando su forma humana. Luego le devuelve la pregunta a Q, cuestionando si un monstruo como él se siente cómodo al lado de un cazador. Justo en ese momento, una ráfaga de calor abrasador casi le arranca la ropa a él y a Nari. Q, ignorando el peligro, admite que no está mal. De hecho, le resulta divertido poder hablar con alguien, y añade que ni Do-bun ni Nari le parecen malas personas. Sus palabras son un alivio para Do-bun. Al verlos conversar, Nari se acerca corriendo, preguntando si su señor está hablando de nuevo con Gu. Con ganas de unirse a la conversación, Do-bun le dice que antes quería saber quién era él realmente. Entonces, Nari, con una sonrisa radiante, declara con orgullo que Do-bun es un nativo del mundo demonio, y ella también lo es. En su fuero interno, Q la llama niña insolente, pensando que el verdadero nativo allí es él. Siguiendo las indicaciones de Q de que las piedras luminosas se encuentran cerca de donde brota la lava, se dirigen hacia el cráter del volcán. Al llegar a la cima, Nari celebra con entusiasmo. Abajo, en el corazón del volcán, ven su objetivo, innumerables piedras luminosas brillando entre los ríos de magma. Sin embargo, su camino está bloqueado por un gigantesco sapo de fuego, que para su sorpresa, parece estar llorando. Nari y Q alertan a Do-bun, señalando que hay otro sapo más adelante. Do-bun analiza la trágica escena. El segundo sapo, la hembra, yace sin vida, con una nidada de huevos en su espalda. Q explica que las hembras de sapo de fuego caigan con sus huevos tras la puesta, y que debido a su muerte, todos los huevos también perecerán, incapaces de sobrevivir a las extremas temperaturas del cráter. Conmovida, Nari observa el sapo solitario, comprendiendo que su tristeza es por la pérdida de su compañera. Tras un breve silencio, Do-bun le pide a Nari que espere, y ante su mirada desconcertada, salta hacia el fondo del cráter, dirigiéndose directamente hacia el afligido monstruo. Q, aterrorizado, le grita que vuelva. Al sentir la presencia de Do-bun, el sapo de fuego ruge, preparándose para atacar. Do-bun le advierte a Q que no se acerque, pues la criatura está extremadamente sensible. El sapo desata un torrente de fuego masivo. Nari grita el nombre de Do-bun, pero él recibe el ataque de lleno, sin inmutarse. Con una calma asombrosa, le pide a la criatura que espere y se quede quieta. De sus dedos, saca una gota de la tóxica paralizante de la Nekabora. De sus dedos, saca una gota de toxina paralizante de la Nekacobra. Aunque Q sabe que los sapos de fuego son inmunes a ese veneno, Do-bun lo lanza y la criatura queda inmovilizada al instante. Desde el borde del cráter, Nari le pregunta si está bien. Él le responde que sí, explicando que no le afecta el fuego gracias a las células de sapo de fuego que tiene en su interior. Mirando a los dos monstruos, declara que, si bien no puede hacer nada por los muertos, los vivos sobrevivirán. Con sus hilos de energía dorada, levanta con delicadeza los huevos de la espalda de la hembra fallecida y los asegura sobre el lomo del macho paralizado, atándolos con fuerza para que aguanten hasta que se recupere. El sapo, con los ojos muy abiertos, emite un último graznido que Do-bun interpreta como una despedida. De repente, la criatura se mueve y con un poderoso salto se impulsa fuera del peligro, llevando a salvo su preciada carga. Nari y Q observan asombrados. Antes de desaparecer, el sapo de fuego se detiene y mira hacia ellos. Nari, convencida, exclama que les está dando las gracias. Do-bun cree que probablemente reconoció el gesto al ver a su compañera muerta. Con la misión de rescate cumplida, Do-bun les indica que bajen para recoger rápidamente las piedras luminosas y volver a casa. Nari, llena de energía, se pone a la tarea y arranca una gran piedra, maravillándose de lo bonita que es. Mientras tanto, Q llena una mochila con esfuerzo, quejándose de que si no se hubieran cogido, podría jugar con esas piedras sin problemas. Do-bun le dice que no tiene por qué ayudar, que puede ir a hacer sus cercados, adivinando que las piedras son regalos para sus amigos. Q, sonrojado y nervioso, niega tener amigos, afirmando que los regalos son solo algo para dejar atrás. Do-bun se burla de su timidez, y el pequeño monstruo acaba confesando que no es que los eche de menos, sino que lamenta no haberse podido despedir. Recuerda que, a pesar de las ventajas de adquirir inteligencia, también había cosas malas. Al ser el único de su especie que entendía el lenguaje, se sentía terriblemente solo, lo que lo llevó a abandonar a su grupo.
De vuelta en el presente, mientras Q intenta sacar una piedra, esta se requebraja. Nari oye el ruido y se da cuenta de que no es una piedra, sino un huevo de monstruo. Do-gun se acerca y ve una pequeña grieta, suponiendo que Q la causó al dejar caer otra piedra. Explica que la cría debe romper el cascarón por sí misma para crecer sana. Nari, preocupada de que el huevo se hace si lo dejan allí, propone llevárselo. Q se opone rotundamente, temiendo lo que podría salir de él. Tras meditarlo, Do-gun, movido por la curiosidad y conociendo un lugar perfecto para un nido, decide que se lo llevarán. Nari se ofrece a cargarlo, mientras Q sigue protestando, culpándola por haber dejado caer la piedra. Preocupado por la seguridad de la niña, Q expresa sus dudas, pero Do-gun le asegura con confianza que se encargará de que todo esté bien. Ya de vuelta en su hogar, son recibidos por Nam Gi-seok, quien pregunta dónde han estado. Do-gun, sorprendido por su rapidez, le entrega una pesada mochila. Al intentar levantarla, casi se desploma por el peso, preguntándose qué demonios llevaba dentro. Do-gun le pide que levante la vista y, al ver el aspecto demacrado del cazador, le pregunta por qué tiene esa cara. Do-gun no podía creer que Gi-seok fuera el tipo de persona que se dejara golpear. Mientras el cazador le llevaba la mirada, avergonzado, comentó con orgullo que, en realidad, Nari lo golpeaba todo el tiempo. Para desviar la atención, Gi-seok asumió que debían estar hambrientos y se apresuró a decir que se vería la comida de inmediato, mientras Do-gun lo observaba con los brazos cruzados sin dejarse convencer. Más tarde, y mientras la tarde caía, Nari observaba con curiosidad cómo Do-gun tallaba con destreza una de las piedras brillantes que había recogido. La pequeña le preguntó qué estaba haciendo, y él explicó que estaba fabricando una lámpara. La idea era darles formas a varias piedras luminosas para colgarlas del techo, con la esperanza de que quedaran bonitas. Nari, genuinamente impresionada, le dijo a Do-gun que le parecía muy inteligente. Le explicó que él sabía muchísimas cosas y que, además, era muy bueno explicando. En su mente, mientras se recordaba el sapo de fuego que habían salvado, añadió en silencio que también le parecía una persona de buen corazón, justo como su padre. La mención de su padre hizo que Do-gun le siguiera la broma, preguntándole si su padre en la tribu del Coco se encontraba bien. Nari, nerviosa y sonrojada, afirmó que sí, que estaba bien. Mientras el cálido atardecer teñía el cielo, Q se sentía tan a gusto que parecía derretirse de placer. Sin embargo, su paz fue interrumpida por la aparición de las tres pequeñas mandrágoras, quienes, molestas, se unieron en una formación de ataque que llamaron el movimiento definitivo de la triple formación de Mimos. El ataque sorpresa no le hizo nada a Q, dejándolo completamente desconcertado. Molesto, encaró a las mandrágoras y Nari corrió hacia ellos, gritando y preguntándoles por qué estaban peleando. Do-gun, observando la escena desde lejos, supuso que las mandrágoras simplemente estaban enfadadas porque habían invadido su territorio. La discusión fue interrumpida por Nam Gi-seok, quien orgullosamente presentó su plato, bolsillos de tofu sinceros de Nam Gi-seok, una comida que, según un análisis instantáneo, tenía unas estadísticas nutricionales impresionantes. El propio Gi-seok pensaba que, aunque eran fáciles de hacer, siempre quedaban muy bien. Do-gun tuvo que admitir que la comida tenía un aspecto bastante decente. Gi-seok los invitó a todos a comer, pero antes de que nadie pudiera probar un bocado, Do-gun lo detuvo. Con tono serio, insistió en que primero le respondiera la pregunta que le había hecho antes, ¿qué le había pasado en la cara? Acorralado, Gi-seok finalmente confesó. Les contó que había ido a la asociación de cazadores para inscribirse en el examen de ascenso y se había topado con unos cazadores de clase A. Do-gun dedujo correctamente el resto. Se habían burlado de él por haber suspendido 7 veces y la situación había acabado en una pelea. Gi-seok confirmó que le habían dicho que dejara de enturbiar las aguas y que no pararon de provocarlo, llegando a preguntarle si su orgullo se había caído justo como el pelo. Eso fue algo que no pudo soportar. Do-gun entonces le preguntó si no se trataba simplemente de que se había afeitado la cabeza, dudando que estuviera completamente calvo. Gi-seok, ofendido, se lanzó a una apasionada explicación sobre cómo la causa de la caída del cabello sigue siendo un misterio médico sin solución real y que sus folículos, a diferencia de los de un calvo total, aún estaban vivos. Do-gun, viendo su reacción, simplemente se disculpó. Cambiando de tema, le preguntó cuándo era el examen de ascenso. Gi-seok le informó que serían en 2 meses. Al oír esto, Do-gun declaró que entonces era hora de entrenamiento especial. La idea emocionó a Gi-seok, quien aseguró que haría cualquier cosa que le pidiera. La primera orden de su entrenamiento especial fue revelada. A partir de ese momento, es en que quería lavar los platos en lugar de Kim Nari. La excepción fue evidente en el rostro de Gi-seok,
mientras Nari y Ko miraban sus platos vacíos con tristeza. Pero eso no era todo. Do-gun le señaló las piedras luminosas que aún estaban sucias por la ceniza volcánica y le ordenó que las lavara todas también. Incrédulo, preguntó si tenía que lavarlas todas, protestando que eso no parecía un entrenamiento especial. Con calma, Do-gun le dijo que, si no quería hacerlo, era libre de seguir siendo un cazador de clase B por el resto de su vida. Dicho esto, invitó a Nari para ir de pesca para ayudar con la digestión y la niña aceptó encantada. Solo y con las tareas por delante, Giseok se recompuso. Entendió que su maestro debía tener una buena razón para todo aquello. Un fuego que se encendió en su interior mientras se recordaba a sí mismo que no era un genio de nacimiento, sino un hombre que había llegado a la clase B a base de puro esfuerzo y perseverancia. Un hombre que, una vez que cree en algo, confía hasta el final y que es capaz de levantarse e intentarlo una séptima vez. Con una nueva determinación corrió tras Do-gun y Nari, gritando que iba con ellos, mientras pensaba en todas las cualidades que admiraba de su maestro. Más tarde, en la orilla del río, Nari se quejaba adormilada de que los peces no picaban su anzuelo y que todos iban hacia el de Do-gun. Mientras tanto, Giseok era atacado por una multitud de peces monstruosos, gritando que los monstruos de tipo acuático eran su peor enemigo y suplicando ayuda. Do-gun suspiró, pensando en la cantidad de supervisión que aquel hombre necesitaba. Le gritó que usara mana para crear un escudo, pero Giseok admitió que, aunque lo practicaba, no se le daba muy bien. Al ver su dificultad, Do-gun decidió intervenir. Le entregó una de las piedras luminosas y le pidió que la sostuviera. Giseok, confundido, obedeció. Al instante, una energía demoníaca oscura y pesada fluyó desde la piedra hacia su brazo, debilitándolo por completo. Do-gun le explicó que algunas de esas piedras contenían energía demoníaca condensada en su estado más puro. Para poder usar su propio poder correctamente, primero debía usar mana refinado para expulsar esa energía impura. Le aseguró a Giseok que ella poseía una gran cantidad de mana en su cuerpo, pero que le faltaba habilidad para controlarlo. Tocándole el pecho, Do-gun le dijo que un camino debería haberse abierto en su interior y le instruyó que lo siguiera para canalizar su mana a través de él. Giseok se concentró y una suave aura blanca envolvió sus manos. Siguiendo las instrucciones, enfocó su mana y volvió a intentar levantar la piedra. Con un grito de fuerza, luchó contra la energía demoníaca y finalmente logró alzar la pesada roca sobre su cabeza. Victorioso, exclamó que lo había conseguido. En ese momento comprendió el propósito de su entrenamiento. Lavar los platos y limpiar las piedras no eran simples tareas, sino parte de un plan maestro para entrenar su control del mana. Do-gun, con una sonrisa, le dijo que, en ese caso, siguiera canalizando su mana y se encargara de los platos de ahora en adelante. Con un entusiasmo renovado, Giseok aceptó, proclamando que era un hombre capaz de pulir cualquier cosa hasta dejarlo reluciente. Esa noche, todos dormían profundamente en la cabaña. Ku descansaba en un cajón abierto, acurrucado junto al huevo de monstruo que habían encontrado. Justo en ese momento, Ku abrió los ojos, alertado por un movimiento. Vio como Nari se levantaba sigilosamente y salía de la cabaña, y no pudo evitar preguntarse a dónde diablos se dirigía la niña a esas horas de la noche.